Buenos días, queridos estudiantes, qué honor estar con ustedes pues en este proyecto número 4 de la semana número 1, ¿no? En el cual estamos en la actividad 4, la resolución de triángulos rectángulos, un tema interesante en esta semana. Pues vamos a aprender de cómo resolver el triángulo rectángulo, sus lados, ¿sí? De cómo va a calcular, ¿no? En este caso el teorema de Pitágoras. Pues aprenderemos esto, pues aprenderemos también en este caso a verificar o a calcular en este caso la hipotenusa. En este sentido aprenderemos también las razones trigonométricas, pues tenemos aquí en nuestros ángulos, pues ¿sí? Aplicaremos todos estos ejercicios, pues también nos pone que debemos resolver 3 ejercicios nuestra ficha pedagógica y también por último 3 preguntas que tenemos que resolver. Pues vamos ahí a resolver estos ejercicios, ¿no? Pues para ello tenemos aquí en este caso las actividades 4, como decíamos el triángulo rectángulo, pues aquí tenemos, son aquellos que tienen sus 3 lados, ¿sí? Y nuestras fórmulas del teorema de Pitágoras, en el cual en este caso estudia, ¿no? Tenemos lo que es la fórmula de la hipotenusa. ¿Cómo calculamos en este caso la hipotenusa cuando nos pide en este caso? Pues aquí tenemos la fórmula donde decimos que C corresponde a la parte de la hipotenusa, ¿sí? Esto va a ser igual a la representa en este caso por este lado, que conoce también como el cateto opuesto, más B, que es el cateto adyacente, y todo esto debe ser siempre elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces cuando ya desean calcular la hipotenusa, pues aplicaremos esta fórmula. Cuando decimos calcular el cateto opuesto, pues miren, tenemos el cateto opuesto, pues si yo deseo calcular el cateto opuesto, obviamente este va a ser la A al cuadrado, entonces igual, esto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos, siempre se resta, al cateto adyacente. Menos el cateto adyacente le va al cuadrado. Pues aquí ya tengo la fórmula de los catetos. El cateto adyacente, en cambio, tengo B al cuadrado va a ser igual a cateto hipotenusa menos el cateto opuesto. Pues aquí tengo las 3 fórmulas de cómo calcular los catetos de este triángulo rectángulo. Pues vamos a ver qué nos espera el siguiente ejercicio. Pues miren, aquí me dice observa cómo se comprueba sin dibujar, sin un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Respectivamente, ¿es rectángulo o no? Si es rectángulo, pues la hipotenusa debe ser el lado mayor 5 centímetros. Obviamente que sí. Y se debe cumplir con el teorema de Pitágoras, entonces vamos a comprobar, por supuesto. Comprobaremos aquí, pues aplicando en este caso la fórmula de la hipotenusa. Pues ustedes ya conocen que la fórmula de la hipotenusa, pues esta. Ya conocen que se suma siempre. Pues entonces, miren, hemos aplicado aquí la suma de sus dos catetos. Entonces aquí vamos a comprobar si esta igualdad es correcta. Si la igualdad sale en este caso el mismo número, pues vamos a decir que en este caso se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos aquí C, pues sabemos que C dice, aunque dice que no se debe dibujar, sin embargo hay un puesto como para darnos cuenta de dónde debe ser C. En este caso la hipotenusa, obviamente que el lado mayor, que es entre 3, 4 y 5, pues el lado mayor siempre va a ser la hipotenusa. Por aquí tengo 5 centímetros, ¿sí? He puesto la hipotenusa, 4 centímetros, usted puede ubicar en este lado o este lado, eso no es problema, ¿sí? En este sentido, pues aquí tengo los 4 centímetros ubicados al lado opuesto y los 3 centímetros al lado adyacente. Pues vamos a hacer la comprobación. C, ¿cuánto vale C? Vale 5, como está al cuadrado, pues lo elevamos. A vale 4 más B, ¿cuánto vale? 3. Resolvemos el ejercicio. 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado sabemos que es 16 y 3 al cuadrado lo mismo, 9. Pues 5 al cuadrado 25, entonces aquí bajamos el 25 y digo 16 más 9, 25. Como son iguales en este ejercicio, pues entonces se cumple el teorema de Pitágoras. Es una forma de cómo resolver el teorema de Pitágoras o cómo calcular la hipotenusa de una mejor manera, es decir, lo más rápido posible. ¿Ya? Pues vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Pues miren, aquí no es más que otra cosa, pues las razones trigonométricas. No se olviden,
son dos cosas muy diferentes. Esto se conoce como razones trigonométricas. De lo que es del triángulo rectángulo. Sin embargo, pues miren, acá es el teorema de Pitágoras. Tiene fórmulas diferentes, no olvidarse eso. ¿Sí? Estos son razones trigonométricas. Pues para calcular cada una de las razones trigonométricas, pues tenemos el sen, que se conoce como el seno. Y esto es su fórmula, el seno de este caso del ángulo, pues se conoce como la fórmula como cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pues el cateto opuesto no es más que otra cosa que es representada a través de la letra A. Pues tengo la letra A, en lugar de escribir cateto opuesto, pues ubico la A. En lugar de poner la hipotenusa, aquí ubico la C. Pues entonces estoy diciendo que el seno, el ángulo del seno, entonces tengo que es A sobre C. El coseno, que es el cos, ¿sí? Dice coseno, entonces va a ser igual al cateto adyacente, aquí está la letra B, sobre en este caso la hipotenusa, que es la C. B sobre C. Si quiero calcular la tangente, pues tengo que hacer esto es igual a cateto opuesto, que es la letra A, como ya lo conoce, y el cateto adyacente, como se conoce también, que es el cateto B. ¿Sí? Entonces miren, ya sabemos las fórmulas de las razones trigonométricas para poder calcular o realizar el respectivo ejercicio. Pues estas fórmulas lo vamos a utilizar más adelante. Pues miren, aquí tenemos ejercicios. Dice ponte a prueba, resuelve en una hoja los siguientes ejercicios. Aquí me dice dos aviones salen del mismo aeropuerto. Pues aquí están los aviones. Entonces aquí es el punto central, ¿sí? Salen del mismo aeropuerto. Uno se dirige hacia el norte. Entonces hacia el norte, ¿sí? Este va hacia el norte. Y el otro al oriente, en este caso al este. ¿Sí? El otro va al oriente, al este. Cuando están a 1500 kilómetros de distancia, es decir, esta distancia entre el norte y el este, en este caso los aviones están a una distancia entre 1580 kilómetros de distancia del uno al otro, uno de ellos han recorrido 800 kilómetros. Pues entonces puede usted ubicar los 800 kilómetros, sea en este lado, en cateto opuesto. Sí, mire, si se dan cuenta, esto se forma como un triángulo. Sí, pero uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. Puede ser este avión que se va al norte o a su vez al este, al oriente en este caso. Pues usted puede ubicar los 800 kilómetros, sea a este o a este, cualquiera de los dos. Pues ubicado yo en el opuesto, los 800 kilómetros. Pues vamos a ver cómo resolver. ¿Qué me dice? ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Pues si yo he puesto aquí los 800 kilómetros, obviamente tendré que saber qué distancia recorrió este avión. ¿Sí? O a su vez, si ubico los 800 kilómetros de este lado, pues tendré que calcular el lado opuesto para verificar la distancia, que están separadas entre ellas en este caso. ¿Sí? Para saber qué distancia recorrió entre uno. Si pongo 800 a este, pues tendré que saber cuánto ha recorrido esta distancia. Pues a ello vamos a resolver, ¿no? Entonces conozco este avión que va a 800 kilómetros y estos que están distanciados a 1580 kilómetros. Pues vamos a ver entonces qué me dice calcular. Pues vamos a calcular en este caso la adyacente. Ya sabemos cómo calcular la adyacente. Pues aquí está la fórmula, aquí está la fórmula de cómo calcular adyacente. Pues esta fórmula lo utilizamos en este lado. Entonces digo adyacente del cuadrado va a ser igual a la hipotenusa menos el cateto opuesto. Pues aquí entonces adyacente va a ser igual a hipotenusa. Cuando tengo la hipotenusa tenemos 1580 metros menos, aquí está el signo menos, el cateto opuesto, pues el cateto opuesto vale 800. ¿Sí? Pues aquí no es metros, es kilómetros y kilómetros. ¿Sí? Pues aquí lo mismo, pues 1580 kilómetros al cuadrado, pues nos da esta cantidad de 2.496.400 kilómetros. ¿Sí? Y lo mismo sucede, 800 al cuadrado, pues nos da 640.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eso también es kilómetros cuadrados. ¿Sí? Pues entonces aquí restamos esta cantidad menos los 640.000, pues nos da esta cantidad. ¿Sí? En este caso de 1.856.400 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Entonces a esto lo que hago es
En este caso, este b cuadrado va a desaparecer el cuadrado, pero va a ubicar una raíz. ¿Sí? Lo ubico una raíz. ¿Sí? Entonces sacamos la raíz de este, de 1.856.400, pues nos da entonces que ha recorrido una distancia de 1.362,5 kilómetros. Entonces tenemos esta cantidad, entonces ya sabemos que el otro avión ha recorrido 1.362,5 kilómetros. ¿Sí? Pues ya está resuelto. Y miren qué importante, ¿sí?, utilizar en la vida cotidiana pues el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Vamos más adelante, el siguiente ejercicio. Pues tenemos el otro ejercicio, dice, si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, pues aquí tenemos este cohete, ¿sí?, la vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros. Pues aquí tenemos la vista de 130 metros, la hipotenusa, ¿sí?, y 120 metros en este caso es donde se sitúa, en este caso el adyacente. ¿Cuál es la altura total del cohete? Entonces la altura, sabemos que es de esta, ¿sí? ¿Cuál es la altura? Necesitamos saber la altura, el lado opuesto en este caso. Saben que la parte donde está la altura se le conoce como el lado opuesto. Entonces hay que entonces aplicar la fórmula de King del opuesto. Pues ya sabemos cuál es la fórmula del opuesto, pues aquí está. Esto debemos aplicarlo en el siguiente ejercicio. Pues aquí tenemos entonces la fórmula del opuesto. Va a ser igual al cateto hipotenusa, que vale 130 metros, menos B, que es 120 metros, y 130 al cuadrado pues me da 16.900, y 120 al cuadrado pues me da 14.400. Restamos las dos cantidades, pues nos da 2.500. A este eliminamos al cuadrado, pero ubicamos una raíz. Al ubicar una raíz pues tenemos que sacar la raíz de 2.500, ¿sí?, metros cuadrados. Y al sacar los 2.500 metros cuadrados estamos diciendo que tiene una altura del cohete, en este caso 50 metros. ¿Sí? Pues ya listo, ya tenemos resuelto el siguiente ejercicio. Pues nos vamos al siguiente. Miren, wow, aquí tenemos que resolver en este caso, que dice hallar el valor de la hipotenusa en base a este ejercicio y las razones trigonométricas del ángulo alfa. Pues si me dice hallar la hipotenusa, pues ya sabemos de cómo calcular la hipotenusa. Aquí está la fórmula, ¿sí?, lo que hemos aprendido al inicio de cómo calcular la hipotenusa. Miren, vamos a aplicar las tres fórmulas que hemos aplicado. Pues aquí está la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser igual a, en este caso vale 6 y B vale 14. Entonces 6 al cuadrado es 36, más 14 al cuadrado da 196, y sumamos. Ustedes saben que la hipotenusa se suma. 36 más 196, 232. Eliminado al cuadrado, pues ubicamos una raíz, ¿sí? Entonces digo 232, la raíz de 232, pues me sale 15,23. Entonces la hipotenusa de este ejercicio, pues 15 es 15,23. Pues aquí aplicamos las razones trigonométricas, lo que hemos aprendido anteriormente, ¿sí? El seno, cómo calcular el seno, cómo calcular el coseno y cómo calcular la tangente. Ya saben que aquí tenemos las fórmulas, pues entonces en lugar del cateto opuesto lo que ubicamos es la A. Y la A, ustedes saben que esto es la parte de la A, la parte de la B y todo lo que cruza la parte de la C, que es la hipotenusa. Vamos a resolver entonces este ejercicio. Solo es de reemplazar valores. Aquí dice cateto opuesto, que es la A, ¿cuánto vale? 6. Y la hipotenusa es C. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 15,23. Pues 6 sobre 15,23 me da 0,39. Y así vamos a reemplazar los demás ejercicios. El cateto adyacente, pues ya saben, 14, ¿sí?, que es la letra B, que se corresponde a esto, y la hipotenusa, que vale 15,23. Dividimos las dos cantidades, pues debe darnos 0,92. El cateto opuesto, pues saben que es 6, y el cateto adyacente, saben que es 14, pues 6 dividido para 14, dividido, me da 0,42. ¿Sí? Ustedes aquí con su calculadora científica, pues deberán sacar a cada una de estas cantidades, ¿sí?, el seno de esta cantidad para que nos dé, en este caso, el ángulo en grados, ¿sí? Y eso es todo en cuestión de estos ejercicios de las razones trigonométricas, ¿sí? Pues analicen, pues pueden pausar el video y revisar nuevamente estos ejercicios. Vamos a la siguiente pregunta. Pues también dice reflexione y escribe en una hoja 3 preguntas.
Dice qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolver. Por supuesto, en este caso pues se debe tener dos catetos principales para resolver la hipotenusa, opuesto o adyacente, o además un lado y un ángulo, ¿sí? Entonces ustedes a su vez para resolver cualquier triángulo rectángulo pues ustedes deben conocer dos catetos, ¿sí? O a su vez un cateto de un lado y un ángulo, ¿sí? Segunda pregunta dice, ¿se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo solo dos ángulos? ¿Por qué? No se puede. Teniendo dos ángulos no se puede. Siempre se debe tener al menos un lado y un ángulo. De esa forma podemos resolver el triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? Se utiliza en este caso, en la actualidad el teorema de Pitágoras se utiliza más por los ingenieros civiles, en este caso arquitectos, y se utiliza en construcciones de las casas, canchas, ¿sí? O calles en este sentido, ¿no? Entonces eso es todo pues en cuestión de esta semana del proyecto, de la semana 1 del proyecto 4. Chicos, pues los invito a que ustedes pausen el video y revisen nuevamente esta clase. Chao, nos vemos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos veremos en el próximo tutorial. Chao.